Bien, en este video vamos a resolver un examen parcial de la materia Investigación Operativa y Financiera. En esta materia tenemos ejercicios de lo que llamaríamos matemática financiera o cálculo financiero en cualquier otra carrera. Bueno, esto es un primer parcial, es un examen integrador, ¿sí? Acá nos aclaran que en todos los casos los resultados deben ir con dos decimales, ya sean resultados en pesos o en porcentajes, ¿sí? Viene acá una serie de consignas, ¿sí? Son 10 ejercicios en total, ¿sí? Tenemos ejercicios sobre interés simple y compuesto, descuento directo, simple, comercial y racional y descuento compuesto. Tenemos ejercicios sobre tasa nominal anual y tasa efectiva anual, tasa activa y tasa pasiva, renta constante temporal y perpetua, renta variable temporal y perpetua, valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recupero y un último ejercicio sobre índice de Bann, tasa interna de retorno efectiva anual, periodo de recupero descontado. Bien, vamos a ir haciendo cada uno de estos ejercicios en Excel y valiéndonos de distintas funciones y fórmulas que tenemos tanto en Excel como fórmulas de el cálculo financiero que vamos a ir sacando de esta hoja de fórmulas. Vamos a ver cuáles de estas fórmulas necesitamos para poder ir resolviendo estos temas. Bien. Vamos con el ejercicio 1. Nos plantean interés simple y compuesto. Dos inversores apostaron a ver quién ganaba más dinero en un año utilizando solamente el plazo fijo, partiendo de un capital de 100.000 pesos. El inversor A invirtió a largo plazo realizando un único plazo fijo anual con una tasa nominal anual del 90%. El inversor B invirtió utilizando capitalizaciones mensuales. Entre los meses 1 a 3 la tasa nominal anual fue 90%, pero luego fue bajando. Entre los meses 4 a 6 la tasa nominal anual fue 85%. Entre los meses 7 a 9 la tasa nominal anual fue 80% y del mes 10 al 12 la TNA fue 75%. Hallar cuál de los dos inversores obtuvo un mayor monto final y ganó la apuesta. Bien, vamos a tener que hallar acá el monto final al que llega cada uno de los inversores, teniendo en cuenta que uno invirtió directamente a la TNA del 90%. El otro usó la TNA solo en los primeros 3 meses. Y después la TNA fue bajando. Pero eso no significa de que necesariamente vaya a ser que perdió el inversor B. No sabemos si perdió ante el inversor A, ya que al utilizar las capitalizaciones mensuales y el interés compuesto, puede ser que el efecto de capitalización, y teniendo en cuenta que fue durante un periodo de 12 meses, se usaron 12 capitalizaciones y encima la tasa es una tasa relativamente alta, quizás el efecto y el poder del interés compuesto le gana o compensa el tema de la bajada de la TNA. Así que vamos a ver, a priori no sabemos cuál de los dos ganó, ¿sí? Para eso vamos a tener que utilizar estas dos fórmulas del régimen simple y compuesto. El C sub n es igual al C sub 0 por 1 más I a la n, en el interés simple, y el monto en interés compuesto es C sub 0 por 1 más I a la n. Bien, vamos a armar un Excel con estos datos y vamos a ir resolviéndolo. En el ejercicio 1 tenemos inversor A, inversor B. Bueno, el inversor A partió de un capital de 100.000 pesos, al igual que el B. Eso lo tienen en común. El tiempo total es un año o 12 meses. Y acá vamos a tomar la presunción de, en el caso de el inversor B, donde vamos a tener que hacer capitalizaciones mensuales, vamos a tomar la presunción de que son 12 meses iguales de 30 días cada uno, ¿sí?
Entonces tenemos un año 360, año de 360 días, ¿sí? O sea, 12 meses de 30 días cada uno para hacerlo más fácil al cálculo. Y si lo quisiéramos hacer un poco más real, tendríamos que tomar un año 365, pero hay que ver luego si se pueden hacer 12 capitalizaciones, porque no van a ser 12 capitalizaciones de 30 días, ya que nos sobrarían 5 días. Habría que hacer algunas capitalizaciones un poquito más largas, ¿sí? Habría que tener algunas 5 capitalizaciones con un día más para que encaje en los 365 días del año, ¿sí? Es decir, a nivel realidad es un poquito más complicado. Bien. Vamos a anotar ahora la TNA. Teníamos una TNA 90% para el inversor A. Y acá la TNA del inversor B, esto va cambiando, ¿sí? Cambia del mes 1 al 3. 1 al 3. Tenemos una tasa. Después del mes 4 al 6 vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar del mes 7 al mes 9. Y vuelve a cambiar entre el mes 10 al mes 12. Es decir, cada 3 meses va cambiando. Vamos a ver qué sale de todo este cálculo. Bien, la TNA acá al principio es 90%, pero luego nos van diciendo que va bajando a 85, 80 y 75%. 85, 80 y 75%. Bien. Entonces acá, si queremos calcular el monto, ¿sí? Para eso usamos la fórmula del interés simple, es decir, tomamos el capital por 1 más la tasa, ¿sí? Tasa por tiempo, es un año por 90%, ¿sí? O 12 meses por la tasa mensual, pero lo más lógico sería multiplicar al 1 y ni siquiera escribir el 1, sino sumar el 90% acá al 1, ¿sí? Así que 100.000 por 1 más 90%. Bien. Obviamente llegamos a un monto de 190.000 pesos, ¿sí? Bueno, acá para resolver este otro ejercicio para el inversor B, no es necesario estar calculando reiteradas veces el monto que obtenemos al final de cada periodo. No es necesario estar haciendo 100.000 por 1 más la tasa mensual por 3 y luego a ese resultado lo multiplicamos de nuevo por 1 más la otra tasa mensual por 3 y luego 1 más por 1 más la tasa mensual por 3. No es necesario hacerlo así. Podemos hacerlo de una manera más directa, en una sola línea, un solo cálculo. Vamos a poner acá, más los 100.000 por 1 más la tasa anual del 90%, la voy a dividir por 12, ¿sí? Para llegar a la tasa mensual, justamente. Y a ese número lo vamos a multiplicar por 3. 3 por esa tasa mensual. A esto que nos queda ahí, ya ahí tenemos el monto al finalizar el mes 3. Así que acá directamente pongo por 1 más otros 3 meses por la otra tasa mensual, que es 85% dividido 12. Ahí, si damos ahí el cálculo, tenemos el monto acumulado al finalizar el mes 6. Si esto lo multiplico por 1 más 3 por 80% dividido 12, ahí tengo el capital al momento 9. Y si esto lo multiplico por 1 más 3 meses por 75% dividido 12, ahí tenemos el capital al momento 12. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, estaría utilizando el interés simple y no estaría haciendo las capitalizaciones. Es decir, estaría haciendo una especie de plazos fijos trimestrales en cada caso, ¿sí? Usando la tasa mensual de cada periodo o la TNA de cada periodo
pero esto equivaldría a ser interés simple con plazos fijos trimestrales. Entonces, lo que hay que hacer acá es usar la fórmula de el interés compuesto, que es C sub 0 por 1 más I a la n. Es decir, la n tiene que estar como potencia, ¿sí? Entonces, voy a borrar de acá, de todos los casos, el 3 por, y voy a dejar 1 más la tasa, y a cada uno de estos 1 más la tasa lo voy a elevar al cubo. Voy a agregar acá 1 más la tasa mensual elevada al cubo por 1 más la tasa mensual elevada al cubo por 1 más la tasa mensual elevada al cubo por 1 más la tasa mensual elevada al cubo, ¿sí? Los signos por están bien ubicados, ¿sí? Excel va a hacer la cuenta eh, realmente bien porque tengan en cuenta la potenciación se hace antes que la multiplicación, ¿sí? Y al haber puesto estos paréntesis, el orden del cálculo combinado que vamos a realizar es el correcto. Bien, ahí estaríamos haciendo las capitalizaciones mensuales, ¿sí? Bien, vamos a darle Enter. Y vemos acá que llegamos a un monto final de 222.056 pesos con 77 centavos, ¿sí? Entonces, claramente en este caso ganó el inversor B, ¿sí? Lo podemos hacer por monto o si no nos hubieran dado el capital, en realidad el capital acá es un dato que es superfluo porque suponiendo que arranquen con el mismo capital los dos, ¿sí? Lo que importa acá es cómo utilizaron en esta misma cantidad de tiempo, ¿sí? Tienen el mismo tiempo y mismo capital, cómo utilizaron las tasas, ¿sí? Acá hubo una única tasa y acá hubo una tasa que fue fluctuando a lo largo del tiempo. Entonces, en uno tenemos un régimen simple con una única tasa y acá un régimen compuesto con distintas tasas variables, ¿sí? Lo que podríamos haber calculado si no nos pedían el monto era para comparar cuál de los dos inversores iba a ganar, calcular la TEA directamente, la tasa efectiva anual, ¿sí? La tasa efectiva para el periodo. Acá lo hubiéramos calculado así, haciendo 1 más la tasa menos 1, en este caso porque es elevado a la 1, ¿sí? Vamos a tener que elevarlo a la 1 y restarle 1. Entonces, la TNA es la TEA, ¿sí? Claramente acá da lo mismo que justamente la TNA porque hacemos régimen simple, ¿sí? Acá, si quisiéramos calcular la TEA, lo que vamos a tener que hacer es la multiplicación de los factores de capitalización entre sí y luego a eso le tenemos que restar un 1, ¿sí? Vamos a tener que hacer más 1 más esta tasa mensual elevado al cubo por 1 más esta tasa mensual elevado al cubo por 1 más esta tasa mensual elevado al cubo por 1 más esta tasa mensual elevado al cubo. Y a todo esto luego hay que restarle un 1 finalmente. Bien. Ahí nos da la TEA, que justamente es un 122%, un 122,06%. ¿Sí? Si le agregamos, vamos a ver que coincide, ¿sí? Con lo que tenemos acá. Otra forma de calcular la TEA, ¿sí? Recordemos que es haciendo interés ganado sobre capital. ¿Sí? Si nosotros comparamos acá el interés es monto menos capital. ¿Sí? Si nosotros comparamos el interés, que es los 122.056,77 que yo gané, versus el capital que invertimos, que son los 100.000, si hacemos esa comparación, ahí obtenemos la TEA. Con cualquiera de los diversos caminos que estamos haciendo podríamos comparar tranquilamente a los dos inversores, ¿sí? Y siempre la conclusión es la misma. El inversor B le ganó al inversor A.
Es decir, se cumplió que a pesar de la baja en la tasa, el poder del interés compuesto y de la capitalización mensual hace que le ganemos al otro que usó una tasa más alta, pero con régimen simple. Bien, ahí tenemos la primera solución. Vamos al siguiente. El ejercicio 2 es sobre descuentos, descuento simple, descuento compuesto, y nos dice, un analista de sistemas recibe un cheque por un servicio de programación por 2 millones de pesos a cobrar dentro de 12 meses, pero necesita el dinero hoy, así que acudió a 4 financistas que le ofrecieron las siguientes alternativas y condiciones. El financista A le ofrece pagarle directamente 1 millón de pesos por ese cheque. El financista B le ofrece realizarle un descuento simple comercial con una tasa nominal anual 45%. El financista C le ofrece realizarle un descuento simple racional o matemático con una tasa nominal anual del 50% y el financista D le ofrece realizarle un descuento compuesto con una TNA 40% con capitalización mensual. Hallar cuál de los 4 financistas le ofrece una mejor alternativa al analista de sistemas. Bien, en este ejercicio pasa algo similar al anterior. A priori no podemos saber cuál de las alternativas es la mejor, ¿sí? No podemos comparar las tasas, ¿sí? No podemos hacer ninguna comparación de tasas porque son distintos regímenes. Descuento simple comercial, descuento simple racional o matemático y descuento compuesto. Entonces la fórmula es distinta. No tiene el mismo efecto esta TNA 45 que esta TNA 50 y la otra TNA 40%. ¿Sí? Porque justamente en el descuento compuesto, ¿sí? Vamos a tener un efecto más poderoso que en el descuento simple racional matemático, y en el descuento simple comercial hay a su vez un efecto más fuerte que en el descuento compuesto, ¿sí? Es aún más oneroso. Así que no hay una posibilidad de comparar simplemente esto. Lo único que podemos comparar a simple vista es que acá tenemos descuento simple comercial con TNA 45%, y como el cheque es a 12 meses, o sea un año, directamente nos van a descontar un 45%, ¿sí? Que eso es menos de la mitad. Entonces, acá en el financista A me descontó la mitad porque me está pagando 1 millón de pesos. Es como si me hubiera descontado un 50%. Bueno, este fue más oneroso que el B, que nos va a descontar un 45%. Entonces, ya el financista A sabemos que no es el que nos conviene, ¿sí? Bueno, vamos a refrescar las fórmulas primero de los 3 tipos de descuentos para poder saber cuál nos conviene. El simple comercial, simple racional o matemático y el descuento compuesto. Bien. En el simple comercial, el valor actual lo vamos a obtener al hacer el valor nominal multiplicado por 1 menos D por N, donde D y N tienen que estar en la misma unidad de tiempo. D es la tasa de descuento, N la cantidad de tiempo. Bien, en el descuento simple, racional o matemático, se llama racional porque justamente se hace una razón y se divide al valor nominal por 1 más esa tasa de descuento multiplicada por N. Bien. Y en el descuento compuesto, para obtener el valor actual, hacemos valor nominal también dividido, pero por un factor de capitalización, por 1 más D elevado a la n. Bien. En algunos libros, cuando hacemos descuento simple, racional o matemático o el descuento compuesto, en vez de llamarlo D, se llama I la tasa, porque funciona como una tasa de interés, porque estas son las versiones, tanto el simple racional como el compuesto, son la versión contraria del interés simple y del interés compuesto, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos
fórmula del interés simple, que es C sub 0 por 1 así por n, y la otra que es C sub 0 por 1 más i a la n. Es como si acá el valor nominal, ¿sí?, fuera el valor futuro, el C sub n, el monto, y nosotros lo que queremos despejar de acá es el C sub 0. Entonces es como si hubiéramos hecho un pasaje de términos de pasar esto que está multiplicando para el otro lado abajo dividiendo. En eso se basan estas dos fórmulas. Bien. De todas maneras, más allá de eso, podemos llamarlo D sin ningún problema, pero en muchos libros se lo llama I. Bien. Vamos a hacer el cálculo con Excel. Bueno, vamos a poner acá los distintos financistas. Bueno, financista A, B, C, D. Entonces tenemos un valor nominal para el cheque de 2 millones de pesos. Este valor lo repetimos en todas las opciones. Bien. Tenemos que anotar el régimen. Acá voy a mencionar que el primero es una especie de régimen directo. Me dicen una suma que me van a quitar. Acá es el simple comercial. Acá tenemos el simple racional matemático. Y el último es el descuento compuesto. Bueno, y anotamos también la TNA. En el caso del directo no hay una TNA, así que pasamos directamente al valor actual, ¿sí? Acá nos dicen que nos dejan 1 millón de pesos en mano. Acá no hay TNA. En el caso B, C y D, ahí sí tenemos una TNA. Vamos a volver al enunciado. Acá nos decían 45, 50 y 40%. 45, 50 y 40%. 40%. Bien. Vamos a emplear acá la fórmula entonces. Esto sería los 2 millones de pesos por 1 más el tiempo, que es un año, por la tasa de el descuento, la tasa anual, 45%. Entonces, esto esperen que me quedó mal acá. 1 menos D por N. ¿Sí? Ahí está, 1.100.000 pesos. Bien, como decíamos, ya descartábamos la A porque la B era un poquito mejor. Bien. Vamos a el otro cálculo. Para el simple racional matemático del C, vamos a hacer los 2 millones de pesos divididos 1 más D por N, más 50% por 1, ¿sí?, directamente. Para ese factor está dividiendo. Nos queda en este caso en mano, como valor actual, 1.333.000 pesos, 333.333 pesos con 33 centavos. Bien. Aún un poco mejor que en el caso del financista B. Y vamos con el último, el del descuento compuesto. Hacemos los 2 millones de pesos dividido 1 más la tasa anual, pero la vamos a tener que transformar en mensual, porque el ejercicio nos decía capitalizaciones mensuales. Entonces, usamos la tasa mensual y este factor lo elevamos a la 12. Bien. 1 más 40% dividido 12 elevado a la 12. Bien. Y eso hace que nos quede 1.349.412,49. Bien. Entonces, lo que no podíamos deducir a simple vista con la tasa, lo terminamos
deduciendo acá con lo que es el valor actual y termina siendo la opción más rentable, la del descuento compuesto, la del financista D. Nos da mayor valor actual en mano. Bien, nos va a dar más dinero por nuestro cheque de 2 millones de pesos. Bien. Vamos a el siguiente ejercicio. El ejercicio 3 trata sobre TNA y TEA, tasa nominal anual y tasa efectiva anual. Un inversor A usó una TNA 60% por un año con capitalizaciones mensuales. Un inversor B obtuvo una TEA, obtuvo una tasa efectiva anual 80% en un año, realizando capitalizaciones mensuales. Hallar la TEA que obtuvo el inversor A y la TNA que utilizó el inversor B, preferentemente utilizando funciones de Excel. Bien, vamos a ir a Excel y vamos a anotar acá lo que pasó. Bien. Tenemos un inversor A y un inversor B. Acá en el primer caso nos dan el dato de la TNA y nos dicen que se usaron 12 capitalizaciones. En el otro caso nos dan una TEA y nos dicen que se usaron 12 capitalizaciones también. El inversor A partió de una TNA 60% y el inversor B obtuvo una TEA 80%. Y acá lo que nos hacen es buscar la TEA para el inversor A y la TNA para el inversor B. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es usar unas funciones financieras que trae Excel para poder resolver este ejercicio de la manera más simple. ¿Sí? Hay una función para hallar la TEA directamente, siempre y cuando estemos hablando de un periodo de un año, ¿sí? Y tengamos como dato la TNA y nos digan cómo son las capitalizaciones, cuántas capitalizaciones son en el año. La función se llama int.efectivo. Y como verán, me dice acá, devuelve la tasa de interés anual efectiva. Abrimos paréntesis, el primer dato es que tenemos que cargar la tasa nominal anual. Bueno, la tenemos ahí, 60%. Punto y coma, segundo argumento, número de periodos por año, número de capitalizaciones sería eso. Cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos el resultado, vamos a ponerlo en 2 decimales, es un 79,59%. ¿Sí? Partiendo de una TNA 60 y haciendo 12 capitalizaciones, llegamos a un interés efectivo del 79,59%. Bien, por otra parte, un inversor B obtuvo una TEA 80% usando 12 capitalizaciones. Y acá la idea es ver de qué TNA partimos. Bien. Entonces acá se usa otra función de Excel que se llama tasa.nominal. Devuelve la tasa de interés nominal anual en base a una tasa efectiva anual, 80%, punto y coma, segundo argumento, número de periodos por año, 12 capitalizaciones mensuales en el año. Bien, y ahí vemos que entonces el inversor B partió de una TNA 60,24%. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Tasa activa y tasa pasiva. Ejercicio 4. Un banco ofrece una tasa pasiva TNA 50% para el plazo fijo y sus costos fijos son 2%, sus costos variables 5% y desea tener una utilidad del 10%. Hallar qué tasa activa TNA debe cobrar en los préstamos personales para obtener la utilidad deseada. ¿Sí? Entonces, partimos de una tasa pasiva más los datos de costo fijo, costo variable y la utilidad deseada y tenemos que armar cuál es la tasa activa, cuál es la que tiene que cobrar el banco, sabiendo cuál es la que paga y todos los demás costos y sobre eso le cargamos una utilidad deseada. Bien. Vamos a anotar los datos.
tasa pasiva, costo fijo, costo variable, utilidad deseada, llegar a una tasa activa. Tenemos tasa pasiva 50%, costo fijo 2%, costo variable 5% y 10% de utilidad. 50, 2, 5, 10. 50, 2, 5 y 10%. Bien, y acá tenemos que recordar cómo funciona la relación entre tasa activa y tasa pasiva. ¿Sí? Vamos a ver aquí la fórmula que nos habla sobre el spread bancario, ¿sí? Esa diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Para pasar de una tasa activa a una pasiva no es que simplemente agregamos la utilidad, no se hacen unas sumas y restas, sino que es una relación entre factores de capitalización, en la cual 1 más la tasa activa da lo mismo que, no, tiene que dar el mismo resultado que hacer 1 más tasa pasiva por 1 más costo fijo por 1 más costo variable por 1 más utilidad, donde costo fijo, costo variable y utilidad tienen que venir en forma de tasas o porcentajes. Bien, entonces, conociendo esta fórmula, vamos a hacer acá un pasaje de términos. Vamos a hacer un recorte. Bueno. Pegamos esta fórmula en un Paint, así hacemos lo que queremos. Vamos a mostrar cómo es el pasaje de términos. Simplemente hay que pasar el 1 para el otro lado, restando. Es decir, para obtener la tasa activa, nuestra incógnita es lo que tenemos acá, simplemente hay que pasar el 1 restando. Entonces es toda esta multiplicación de factores menos 1. Así hallamos nuestra incógnita que es tasa activa. Bien. Con esta igualdad, con esta fórmula, vamos a resolver acá el ejercicio. Bien. Entonces hacemos 1 más tasa pasiva por 1 más costo fijo por 1 más costo variable por 1 más utilidad, y de todo esto le restamos un 1 y ahí obtenemos la tasa activa. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que cobrar una tasa activa del 76,72% para que, dados estos costos y la tasa pasiva que también es otro costo, obtengamos una diferencia de utilidad deseada del 10%. Ten en cuenta acá no se suman las tasas, porque si las sumáramos, esto nos daría un 67% nada más. ¿Sí? Nosotros acá aplicamos función suma, que nos da 67%. Eso es porque no se suman, sino que tienen un efecto multiplicador una con otra tasa. Bien. Entonces ahí tenemos la tasa activa que tiene que cobrar el banco para los préstamos. Bien. Vamos a seguir con los siguientes ejercicios en el próximo video.